Vamos a leer un poquito de teoría, porque yo sé que ustedes no leen teoría. Muchos de ustedes tienen, no es lo mismo leer un PDF que un libro de manera física. Muchas veces yo he visto ahí que fíjese que yo tengo el libro, pero lo tengo en PDF, pero no se miran algunos números. Ese es el precio que se paga cuando no tiene uno algo de manera presencial. Los libros se tienen de manera física, porque así es como se aprende mejor. Porque es lo de transporte. El modelo de transporte se define como una técnica que determina un programa de transporte de productos o mercancías desde unas fuentes hasta los diferentes destinos al menor costo posible. Entonces, imagínense, dice que el modelo de transporte se define como una técnica. Esa técnica nos ayuda a determinar un programa que se le llama programa de distribución o programa de transportación, que ayuda a determinar de qué manera vamos a transportar la mercancía que tenemos en las bodegas hacia nuestros clientes con el menor costo posible. Eso es transporte. También se dice que se considera el modelo de transporte un medio por el cual el administrador, que es usted, debe de determinar la mejor forma de cómo hacer llegar los productos de sus diversos almacenes a sus consumidores, con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes a un costo mínimo. También podemos decir que el modelo de transporte es un problema de optimización de redes, donde debe determinarse cómo hacer llegar los productos desde los puntos de existencia hasta los puntos de demanda, minimizando los costos de envío. Entre los datos importantes que tenemos que tener en cuenta para utilizar un modelo de transporte están los siguientes. Tenemos que tener un nivel de oferta en cada origen, es decir, en el origen vamos a tener oferta de unidades, si le queremos llamar de esa manera, de mercancía. Entonces tenemos la oferta y vamos a tener una cantidad de demanda en el destino. Es decir, yo en mis bodegas tengo 3 bodegas, tengo cierta cantidad de productos en cada bodega y tengo 4 o 5 clientes que demandan esos productos. Esos son los primeros datos que nosotros debemos de contar para poder trabajar un modelo de transporte, que exista una oferta en cada origen y exista una demanda en cada destino. Y el otro dato es contar con el costo de transporte unitario, es decir, el costo de trasladar una unidad de cada origen a cada destino. Entonces, si vemos, son 3 factores importantes que debemos de tener en cuenta para poder trabajar o poder utilizar lo que es el modelo de transporte, que es orígenes con oferta disponible y destinos con demanda insatisfecha, y el costo de trasladar una unidad del origen al destino. El modelo se utiliza para realizar actividades como control de inventarios, programación del empleo, asignación de personal, flujo de efectivo, programación de niveles de reservas en prensas, entre otras. Para terminar con la teoría, dice, el modelo de transporte es una clase especial del problema de programación lineal. Trata la situación en la cual se envía un bien o un producto, pues, de los puntos de origen, es decir, las bodegas, a los puntos de destino, es decir, los distribuidores. Y el objetivo es determinar la cantidad adecuada a enviar desde cada punto de origen hasta cada punto de destino, que minimice el costo total del envío, al mismo tiempo que satisfaga tanto los límites de la oferta en los orígenes como los requerimientos de la demanda en los destinos. El modelo supone que el costo de envío en una ruta determinada es directamente proporcional al número de unidades enviadas en esa ruta. En general,
El modelo de transporte se puede ampliar a otras áreas. Vuelvo a repetir, además de transporte directo de un bien, incluye, entre otras, control de inventarios, como lo mencionábamos arriba, horarios de empleo y asignación de personal. El problema general está representado por una red que está en la figura que les voy a presentar hasta ahorita. Tenemos el origen, es decir, podemos tener origen uno, origen 2, origen M, es decir, varias plantas de la compañía o varias bodegas ubicadas en diferentes lugares. Entonces puede ser la bodega uno, la bodega 2, la bodega 3, bodega 4. En estos orígenes, que pueden ser las plantas o las bodegas, vamos a tener disponibilidad, es decir, oferta. La disponibilidad, que es la oferta, va a estar en unidades. Entonces tenemos aquí en el origen nosotros una oferta en unidades y tenemos también un destino, es decir, destino uno, destino 2, destino N, es decir, pueden haber tantos destinos como sea posible. Llamémosle clientes, llamémosles distribuidores. Y estos clientes, estos distribuidores requieren producto, que es decir, la demanda, que también va a estar dada en unidades. Entonces, si observamos esta red que vamos a tener, dice que de cada origen, ¿sí?, vamos a tener rutas. De cada origen podemos enviar a cada destino, es decir, del origen uno podemos enviar al destino uno, del origen uno podemos enviar al destino 2, del origen uno podemos enviar al destino 3. Lo mismo sucede del origen 2. Podemos enviar al destino uno, del origen 2 al destino 2, del origen 2 al destino N o destino 3, 4, 5, dependiendo la cantidad de clientes, la cantidad de distribuidores. Del origen M, o puede ser origen 3, 4, 5, podemos enviar al destino 1, al destino 2 y al destino 3, 4, 5. Esta es la red. Esto nos está enseñando que de cada origen podemos enviar a cada destino, es decir, del origen 1 podemos enviar a cada uno de los destinos. Y tenemos entonces aquí un costo de enviar una unidad del origen al destino, es decir, va a haber un costo de enviar una unidad del origen 1 al destino 1, de enviar una unidad del origen 1 al destino 2, de enviar una unidad del origen 1 al destino 3, 4, 5. Esta es la red que nos da marca lo que es un problema que se resuelve a través del modelo de transporte. Tenemos que plantear una matriz de origen y destino. Una matriz de origen y destino, dice, para solucionar el problema. Esa matriz de origen y destino puede ser cuadrada o puede ser rectangular. ¿Por qué? Porque a diferencia del modelo de asignación, transporte no necesariamente va a ser un origen a un destino. En asignación, una de las características era que un solo origen a un solo destino. En transporte no. De un origen puedo enviar a varios destinos o de varios orígenes puedo enviar a un solo destino. Es decir, que puede ser una matriz cuadrada o puede ser una matriz rectangular. En esa matriz cuadrada o rectangular vamos a obtener la siguiente información. La cantidad disponible en el origen, es decir, la oferta. Vamos a tener la cantidad requerida en el destino, es decir, la demanda. Vamos a tener el costo de transporte por unidad de cada origen a cada destino. Esta es la matriz de origen y destino o matriz de transportación, donde O es el origen y siempre va a ir en las filas. Aquí vamos a tener el nombre del origen, es decir, el nombre de la bodega, el origen 1, origen 2, origen 3, que podría ser bodega eh, zona 1, bodega zona 2, bodega zona 3, qué sé yo. Entonces aquí vamos a poner los nombres de los orígenes. Tenemos también la D, que es el nombre del destino, que puede ser el cliente de San Lucas Zacatepec, que es el cliente de Sololá, el cliente de Quetzaltenango, qué sé yo, el nombre de los destinos. Luego tenemos aquí también lo que es la C, aquí.
Ese es el costo de transportar una unidad del origen al destino, es decir, de la bodega 1 a el cliente de la ciudad capital, se le va a trasladar una unidad a cierto costo unitario, esa es la C. Tenemos la X. La X es la cantidad que se va a asignar utilizando cualquiera de los métodos para resolver o para elaborar un programa de distribución, que va a ser la X. Esos son valores que nosotros le vamos a dar. Y luego tenemos la A, que es la oferta, o sea, el origen, la disponibilidad que tenemos de cada origen, la oferta. Y lo que es la B, que es la demanda. Lo que es el origen va a ser el concepto, el nombre de los orígenes, el destino, la D, el nombre de los destinos. La C, pues es un costo, el costo de trasladar una unidad de un origen a un destino. La X, pues es una cantidad que no nos la dan, sino que nosotros la tenemos que asignar dependiendo del método que utilicemos. La A, pues es una cantidad que nos van a dar, porque es lo que se tiene disponible en el origen, y la B, lo que se tiene de requerimiento, la demanda insatisfecha en el destino. Para recordarles, M significa fila y N significa columna. Antes de darle solución a cualquier problema de transporte por cualquier método, hay que verificar si es homogéneo, es decir, si la cantidad total en la oferta es igual a la demanda. Y esto, lo que les voy a explicar ahorita, lo pueden encontrar, la licenciada les va a poner ahí en qué página exactamente está para determinar si un problema es homogéneo o no es homogéneo y qué se debe de hacer cuando el problema no es homogéneo y qué se debe hacer cuando es homogéneo. Hay tres escenarios para determinar. Primero tenemos que determinar, dice, si es homogéneo. Nos vamos a encontrar con tres posibles escenarios. El primer escenario es cuando la oferta es igual a la demanda. Cuando la oferta es igual a la demanda, se considera un problema homogéneo. Y si se considera un problema homogéneo, la matriz de transportación no sufre modificación. Es decir, la matriz que les explicaba de transportación no sufre ninguna modificación. Es decir, que no se hace necesario agregar ni origen ni destino ficticio. Ese sería el primer escenario. Tenemos un segundo escenario, donde la oferta es menor a la demanda, es decir, hay menor cantidad disponible que la demanda insatisfecha. Eso se considera un problema no homogéneo. Y los métodos que nosotros vamos a enseñarles únicamente aplica a problemas homogéneos. Entonces hay que agregar ya sea un origen o un destino ficticio para convertirlo a un problema homogéneo. En el caso que la oferta sea menor a la demanda, se hace necesario agregar un origen ficticio. Ese origen ficticio va a absorber la diferencia entre la oferta y la demanda, que es el segundo escenario. Pero hay un tercer escenario donde la oferta es mayor a la demanda y también es considerado un problema no homogéneo. En este caso, como la oferta es mayor a la demanda, es decir, hay más cantidades disponibles que el requerimiento, se hace necesario agregar un destino ficticio, que es el que va a absorber la diferencia entre la oferta y demanda. Ejemplo. Un ejemplo cuando el problema es homogéneo, es la oferta igual a la demanda, 600 unidades disponibles y 600 de requerimiento. Aquí no es necesario agregar ni un origen ficticio ni un destino ficticio, sino que utiliza la matriz de transportación tal como está. Esta matriz, lo que les explicaba, aquí tenemos los nombres de los orígenes, es decir, esto puede ser la planta San José, la planta San Pablo y la planta San Juan. Y estos pueden ser los clientes Don Pedro, los clientes Don Mateo, el cliente Don Lucas. Aquí dice que San Juan tiene una disponibilidad de 200, San Pablo de 300, ¿sí? San Juan de 100. Tiene una demanda insatisfecha el cliente Don Pedro de 150, 250 y 200. La disponibilidad suma 600, sí, la demanda insatisfecha suma 600, por lo tanto es un problema homogéneo. Se da
el otro escenario, el segundo escenario que les explicaba, cuando la oferta es menor a la demanda. Es decir, vamos a tener 550 de oferta y tenemos una demanda de 600, por lo tanto la oferta es menor a la demanda. ¿Qué se hace en este caso? Como tiene que ser equilibrado, tiene que ser homogéneo, es decir, que la oferta tiene que ser igual a la demanda. Nos estamos dando cuenta que la oferta únicamente suma 200 más 300 más 50, suma 550. Entonces, como no es homogéneo, se hace necesario agregar un origen ficticio. Eso lo ponemos ahí, ficticio, que es el origen. Como no vamos a transportar nada del origen ficticio a los clientes, entonces no hay costo. Entonces colocamos aquí cero. El cero no es costo. Cero y cero. El cero no es costo. Entonces se los indico porque dentro de los métodos que vamos a utilizar habla de que se localice el menor costo posible. Entonces, el cero no es costo, por lo tanto no puede ser el menor costo posible. Y al origen ficticio se le va a asignar la diferencia entonces entre la demanda y la oferta, que serían 50, y ahí estaríamos equilibrando el problema y ya es un problema homogéneo para poder trabajar. El tercer escenario, cuando la oferta es mayor a la demanda, 600 de oferta con una demanda de 550. En este caso, se hace necesario ahora no agregar un origen ficticio, sino que ahora se hace necesario agregar un destino ficticio. ¿Por qué un destino ficticio? Porque la oferta es mayor a la demanda y tiene que ser equilibrado. Tenemos 100 más 250 más 200 suma 550. Entonces tenemos un déficit de ¿qué? De 50 unidades. Como tenemos aquí una oferta menor a la demanda, agregamos ahora un destino ficticio. Como no vamos a enviar nada a este destino ficticio, no hay costo, por lo tanto ponemos 0, 0 y 0. Aquí en la demanda colocamos las 50 unidades. ¿Para qué? Para equilibrar el problema. ¿Alguna duda, jóvenes, cómo solucionar el problema cuando no es homogéneo? ¿En qué momento agregamos un origen ficticio y en qué momento agregamos un destino ficticio? Todo claro de mi parte, licenciado. ¿Estamos claros? Va. No sé qué dicen los demás. Muchas veces el silencio otorga, ¿verdad? Va, Sherry, ¿está claro? Sherry dice que está Todo claro, claro. Jorge está claro, va. Es el silencio otorga. Vamos entonces, por favor, métodos de solución. Y pongan atención con esto que les voy a explicar ahorita, por favor, y hagan sus anotaciones necesarias. Hablamos de 3 métodos de solución que nos dan programas factibles, no el óptimo, sino que factibles. Esos 3 métodos son el método de la esquina noroeste, el método del mínimo costo y el método de aproximación de Vogel. Estos 3 métodos nos dan programas factibles. Es decir, si yo utilizo esquina noroeste, me da un programa factible. Si utilizo mínimo costo, me da un programa factible. Si utilizo aproximación de Vogel, me da un programa factible, pero no sé si es el óptimo. Escuche bien, si en el examen les dicen que recomiende el mejor programa factible de transportación, tiene que hacer forzosamente los 3 programas. Un programa por la esquina noroeste, otro programa por el mínimo costo y otro programa por aproximación de Vogel. Elabora los 3 programas de distribución, hace una comparación y recomienda el programa que tenga el menor costo total de distribución. Pero en nuestra vida siempre queremos nosotros contar con lo mejor, o sea, con el óptimo. ¿Y qué hacer para poder determinar si uno de estos 3 es el óptimo? Porque puede ser que uno de estos sea el óptimo, pero estos no nos lo dicen. Para saber si uno de estos 3 programas es el óptimo, entonces vamos a hacer una evaluación de cualquiera de estos 3 programas utilizando pasos secuenciales.
Este método de pasos secuenciales es una evaluación que se hace que nos indica si el programa factible que nosotros hemos elaborado puede ser considerado óptimo o habrá que hacer alguna redistribución en las rutas que nosotros hemos asignado. Si a ustedes les piden, escuchen bien, por favor, si a ustedes les piden, escuchen bien, si a ustedes les piden que elaboren el programa óptimo de distribución, si les piden que elaboren el programa óptimo de distribución, forzosamente tienen que tener elaborado un programa base que puede ser esquina noroeste, mínimo costo o aproximación de Vogel. Es decir, que usted selecciona uno de estos tres y a ese programa que usted encuentre con alguno de estos tres métodos, usted va a hacer una evaluación con pasos secuenciales. Es decir, que para encontrar el óptimo, si solo le piden el óptimo, no necesita hacer los tres programas, sino que únicamente uno de los tres programas. Y a ese programa le va a hacer una evaluación utilizando pasos secuenciales. Esquina noroeste. Este método es considerado el más fácil, pero también el menos probable para una buena solución inicial y de bajo costo, porque ignora la magnitud relativa de los costos. Por lo tanto, no se recomienda, estoy diciendo que no se recomienda, no estoy diciendo que no debe ser, no se recomienda que usted tome este método como base para hacer una evaluación con pasos secuenciales y determinar si este método es el óptimo. No estoy diciendo que no se puede hacer, no se recomienda. ¿Por qué? Porque entonces la evaluación, ahí va a ver cuando ya realicemos ese método, los pasos secuenciales, hay que trabajar mucho si este método nos da un método que no es tan factible para que nosotros podamos considerarlo como óptimo. Los pasos en el procedimiento. Uno dice, determinar si el problema es homogéneo. Les acabo de explicar de qué manera se determina si es homogéneo. Si no es homogéneo, entonces tenemos que agregar ya sea un origen ficticio o un destino ficticio, dependiendo si la oferta es mayor o la demanda es mayor. Segundo paso, construir la matriz de origen y destino. Tercer paso, principiar asignando en la celda de la esquina noroeste, celda de la primera fila y primera columna, una cantidad que agote la oferta o vaya a satisfacer la demanda. Paso 4, ajustar las cantidades de oferta y demanda, restando la cantidad asignada, cancelando las celdas en las cuales ya no sea posible asignar alguna cantidad. Paso 5. Si se agota la oferta, la siguiente asignación se hace en la celda de abajo. Si quedó satisfecha la demanda, la siguiente asignación se hace en la celda de la derecha. Las ofertas se agotan recorriendo de izquierda a derecha y las demandas se satisfacen recorriendo de arriba hacia abajo. Paso 6. El proceso termina cuando todas las ofertas y todas las demandas sean iguales a cero, es decir, todas las ofertas quedaron agotadas y todas las demandas quedaron satisfechas. Entonces ya se puede elaborar el programa factible de distribución. Y por último, la respuesta. Mínimo costo. Este método se utiliza tomando como base las rutas que tengan el menor costo y da una solución generalmente cerca a la óptima. El procedimiento. Determinar si el programa es homogéneo. Les acabo de explicar cómo hacer que el programa, si no es homogéneo, cómo hacer o qué se debe hacer para que el programa sea homogéneo. Segundo paso, construir la matriz de origen y destino. Tercer paso, dice identificar la celda con el menor costo. Les pongo aquí en mayúscula no cero, porque el cero no es costo.
Entonces no lo puede determinar como el menor costo. Porque si nosotros le hemos agregado un origen o un destino ficticio, van a haber celdas con el cero, donde se coloca el costo unitario de distribución, pero el cero no es costo, por lo tanto no se puede considerar como el menor. Dentro de todas las celdas descubiertas y asignarle una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Si hubiese varias celdas con el mismo costo, considerado el menor, se asigna arbitrariamente. Paso 4. Ajustar las cantidades de oferta y demanda restando la cantidad asignada, cancelando las celdas en las cuales ya no sea posible hacer alguna asignación. Paso 5. Repetir los pasos 3 y 4 hasta que todas las ofertas y todas las demandas sean iguales a cero. Paso 6. Elaborar el programa factible de distribución. Y paso 7. Respuesta. El método de aproximación de Vogel. Este método suele producir una mejor solución inicial que los métodos anteriores, debido a que toma en cuenta los costos, las ofertas y las demandas para hacer las asignaciones. De hecho, suele producir una solución inicial óptima o próxima al nivel óptimo. Es por ello que entonces muchas veces yo recomiendo que si usted va a hacer una evaluación con pasos secuenciales y como tiene que tomar un programa de distribución factible, yo aconsejo que el programa que usted tome es el de aproximación de Vogel de multas. El menos recomendado es esquina noroeste, que sirva como base para hacer una evaluación. Procedimiento. 1. Determinar si el problema es homogéneo. Si no es homogéneo, ¿qué se debe hacer? Agregar un origen o un destino ficticio, dependiendo si la oferta o la demanda es mayor. Paso 2. Construir la matriz de origen y destino. Paso 3. Para cada fila o cada columna, escuche bien, para cada fila o cada columna con una oferta o demanda, es decir, las filas tienen oferta y las columnas tienen demanda. Estrictamente positiva, no pueden haber negativas. Calcular una multa, llamada también costo penal o costo de penalización, restando el valor del elemento de costo por unidad menor en la fila columna del siguiente valor del elemento de costo por unidad menor en la misma fila o ya sea la columna. Paso 4. Identificar el renglón o la columna con la multa de mayor valor. Los empates se resuelven arbitrariamente. En ese renglón o columna, identificar la celda con el menor costo, no cero, y asignarle una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Los empates se resuelven arbitrariamente. Cinco. Ajustar las cantidades de oferta y demanda, restando la cantidad asignada, cancelando las celdas en las cuales ya no sea posible hacer alguna asignación. Paso 6. Repetir los pasos 3, 4 y 5 hasta que todas las ofertas y todas las demandas sean iguales a cero. Paso 7. Elaborar el programa factible de distribución y por último la respuesta. Vamos a ver un ejemplo para explicarle los tres métodos. El método de la esquina noroeste, método del mínimo costo y aproximación de Vogel. Entonces, por favor, les encargo mucha atención para poderles explicar los tres métodos. El método de la esquina noroeste, el método del mínimo costo y el método de aproximación de Vogel. El ejemplo dice, Tiago André tiene 3 plantas en las que fabrica piezas de madera y las distribuye a 3 clientes mayoristas.
En el cuadro siguiente, que es este cuadro, dice, se muestran los costos unitarios de transporte de cada planta a cada cliente, junto con las disponibilidades de las plantas y los requerimientos de los clientes. Dice que en este cuadro está las plantas, que es San José, San Pablo y San Juan, que se consideran los orígenes. La oferta, es decir, en San José hay 200 piezas de madera disponibles, 300 de oferta en San Pablo y 100 de oferta en San Juan. Tenemos también un requerimiento en nuestros clientes. Don Pedro 150, don Mateo 250 y don Lucas 200. Y nos dan el costo unitario de trasladar una pieza de madera de San José a don Pedro, que es de 10, de San José a don Mateo, que es de 8, de San José a don Lucas, que es de 14. Este es el costo unitario de trasladar una pieza de madera de San Juan a cada uno de sus clientes. El costo unitario de trasladar una pieza de madera de San Pablo a cada uno de sus clientes, y así para San Juan. Luego dice, elabore programas factibles de distribución que minimicen el costo total de transportar las piezas de madera de las plantas a los clientes. Dice, por el método de la esquina noroeste, mínimo costo y aproximación de Vogel. La solución. Siempre el objetivo va a ser minimizar el costo total de distribución. Ese siempre va a ser el objetivo. Minimizar el costo total de distribución. No puede haber un objetivo maximizar por los mismos nombres de los métodos. Mínimo costo y transporte siempre se va a utilizar para minimizar el costo de distribución. Primero se debe de verificar si el problema es homogéneo. Para poder verificar si el problema es homogéneo, tenemos aquí el problema que nos están dando. Con este problema, entonces, verifiquemos si es homogéneo primero, determinando las unidades disponibles en el origen de San José. Tiene 200 unidades disponibles. San Pablo tiene 300 unidades disponibles. San Juan tiene 100 unidades disponibles para un total en los orígenes de 600 piezas de madera, o sea, 600 unidades. Ahora verifiquemos el requerimiento de los clientes. Don Pedro requiere 150 unidades. Don Mateo requiere 250. Don Lucas requiere 200 unidades para un total de 600. Entonces, si observamos, es un problema homogéneo. Entonces, no es necesario ni agregar un origen, ni agregar ningún destino ficticio. ¿Alguna duda sobre cómo determinar si es homogéneo o no el problema? Luego el planteamiento de la matriz de transportación. Tenemos la matriz de transportación, es una matriz rectangular o cuadrada. En las filas pues van los orígenes, en este caso la planta San José, planta San Pablo, planta San Juan. Y en las columnas van los clientes, que va a ser el destino, los destinos, el cliente don Pedro, don Mateo y don Lucas. Tenemos entonces en los totales, aquí tenemos la oferta, la disponibilidad en los orígenes, o sea, en las plantas, que son 200, 300 y 100. Tenemos aquí la demanda insatisfecha de nuestros clientes, don Pedro, don Mateo, don Lucas, con 150, 250 y 200. Y el total. En estas miniceldas, es decir, que de la ruta de San José a don Pedro, vamos a hacer una minicelda que va a representar el costo unitario de trasladar una unidad de San José a don Pedro. Lo mismo el costo de trasladar una unidad de San José a don Mateo y así sucesivamente. Aquí quiero que me pongan mucha atención, por favor. Les voy a explicar primero el método de la esquina noroeste. Es el método más sencillo, más fácil. Lo que está escrito aquí es lo que voy a explicar, por favor.
Dice que se inicia asignando en la celda de la esquina noroeste. La celda de la esquina noroeste es la celda de la primera fila y primera columna. Esta es la celda de la esquina noroeste. En esta celda se asigna una cantidad que agote la oferta o vaya a satisfacer la demanda, es decir, la oferta de San José y la demanda de Don Pedro. Les comparamos una disponibilidad de 200 con una demanda insatisfecha de 150, siempre vamos a asignar la menor cantidad. En este caso vamos a asignar 150. Después de realizar la primera asignación, verificamos cómo queda la disponibilidad y cómo queda la demanda. En este caso, disponibilidad de 200 y asignamos 150. San José todavía tiene una disponibilidad de 50. La demanda de Don Pedro, demanda insatisfecha de 150 y le asignamos 150, su demanda quedó satisfecha. Como la demanda de Don Pedro quedó satisfecha, ya no es necesario enviarle a Don Pedro ni una unidad de San Pablo ni San Juan. Por lo tanto, cancelamos la celda de San Pablo, cancelamos la celda de San Juan. Como la demanda quedó satisfecha, entonces recorremos de izquierda a derecha hasta agotar la oferta. Tenemos aquí una oferta o una disponibilidad de 50 y tenemos una demanda insatisfecha en Don Mateo de 250. Tenemos disponibilidad de 50, demanda insatisfecha de 150, asignamos 50. Como ya asignamos 50, verifiquemos cómo queda la oferta en San José. Teníamos una disponibilidad de 50, le asignamos 50 a Don Mateo, queda 0. Como se agotó la oferta de San José, ya no podemos enviar nada a Don Lucas, por lo tanto, cancelamos. Verifiquemos cómo queda la demanda a Don Mateo. Demanda insatisfecha de 250 y le asignamos 50. Todavía tiene una demanda insatisfecha de 200. Ahora, como ya agotamos la oferta, ahora recorremos de arriba hacia abajo hasta satisfacer la demanda de Don Mateo. Tenemos entonces aquí para Don Mateo, verifiquemos si podemos satisfacer su demanda. Disponibles 300 piezas de madera en San Pablo, demanda insatisfecha todavía de 200, asignamos los 200. Verifiquemos cómo queda la disponibilidad en San Pablo. Disponibles 300 y hay 200. Todavía queda una disponibilidad de 100. Es decir, aquí tenemos 300 disponibles y asignamos 200 a Don Mateo de San Pablo, nos quedan todavía 100 unidades en San Pablo. ¿Cómo queda la demanda de Don Mateo? Tenía todavía una demanda insatisfecha de 200 unidades y le asignamos las 200 de San Pablo, entonces la demanda queda satisfecha. Como ya la demanda quedó satisfecha a Don Mateo, ya no le vamos a enviar nada de San Juan, por lo tanto cancelamos la celda. Como ya la demanda de Don Mateo quedó satisfecha, le recorremos aquí de izquierda a derecha hasta agotar la oferta de San Pablo. Tenemos entonces aquí una disponibilidad de San Pablo de 100, una demanda insatisfecha en Lucas de 200. Podemos asignar 100. ¿Cómo queda la oferta en San Pablo? Disponible 100 y asignamos 100, se agotó la oferta. Ya no es necesario cancelar porque ya están asignadas o canceladas. La demanda de Don Lucas, ¿cómo queda? 200 unidades o 200 piezas de madera, era el requerimiento. Y asignamos 100 de San Pablo, todavía tiene una demanda insatisfecha de 100. Por lo tanto, recorremos de arriba hacia abajo. Tenemos 100 disponibles en San Juan. Una demanda insatisfecha, Don Lucas de 100, asignamos los 100. Si verificamos, entonces queda 0 lo que es la oferta y queda 0 la demanda. Como ya las ofertas y las demandas quedaron agotadas y satisfechas, ya podemos elaborar el programa factible de distribución a través de la esquina noroeste. ¿Alguna duda, por favor?
Como no hay dudas, entonces vamos a elaborar el programa de distribución. Es el programa factible de distribución que lo vamos a hacer utilizando el método de la esquina noroeste. Empezamos la asignación. Empezamos nuestra asignación en la primera fila, o sea, la fila de San José, la planta de San José, decimos San José, le vamos a enviar a don Pedro, que es el cliente, 150 unidades a un costo. El costo es aquí en la minicelda, que es el costo de 10 unidades, 10 quetzales por cada unidad, 150 por 10, 1500. Luego dice, de San José, solo que ahora para don Mateo, le vamos a enviar 50 unidades a un costo de 8, para un total de 400. Luego de San Pablo, le vamos a enviar de San Pablo, le vamos a enviar a don Mateo 200 unidades a un costo de 10, para un total de 2000. Seguimos enviando de San Pablo, solo que ahora para don Lucas le vamos a enviar 100 unidades a un costo de 7, para un total de 700. Luego de San Juan le vamos a enviar a don Lucas 100 unidades a un costo de 12, para un total de 1200. Verificamos si enviamos las 600 unidades, sumamos y nos tiene que dar las 600 unidades a un costo total mínimo de 5800. Este es el cuadro que muestra el programa de distribución factible, el cual minimiza ese costo de trasladar las piezas de madera. ¿Alguna duda cómo elaborar el programa factible de distribución? No, Rodrigo dice no, Hansel dice no, bueno, voy a tomar la palabra. Vamos ahora con el método del mínimo costo, que es el otro programa, el otro método que nos da un programa también factible. Este método es diferente al método anterior. El método anterior era un caminito. El método anterior empezábamos aquí en la celda de la esquina superior izquierda y terminábamos en la celda de la esquina inferior derecha. Ahora no. Ahora el procedimiento es el siguiente. Dice, dentro de todas las celdas descubiertas, ¿a qué le vamos a llamar celda descubierta? Se le va a llamar celda descubierta a aquellas celdas donde no hay asignación o no está cancelada. Desde dentro de todas las celdas descubiertas vamos a localizar el menor costo posible. Es aquí donde yo les decía, si agregamos un origen o un destino ficticio, aquí van a haber celdas con cero. Ese cero no se considera costo, por lo tanto no es el menor costo posible. Venimos ya aclarando esto, localicemos la celda con el menor costo posible, que es el 7 y el 7. Cuando hay empates, tomamos arbitrariamente cualquiera de los dos. En este caso, vamos a inclinar por este 7. El 7 que va de San Pablo a don Lucas. Bien, podría haberme inclinado por este 7. Eso es arbitrariamente. Si tomamos en cuenta que solo un programa factible nos puede dar un costo total diferente dependiendo de esas arbitrariedades que nosotros tomemos. Vengo entonces aquí, como ya seleccioné la celda con el menor costo, en esta celda voy a asignar una cantidad que agote la oferta, voy a satisfacer la demanda. En este caso dice disponibilidad en San Pablo de 300, demanda insatisfecha en Lucas de 200. ¿Cuánto podemos asignar, jóvenes? ¿Cuánto puedo asignar? 200. Eso me alegra que vayan entendiendo. Entonces, 200. Como ya asignamos los 200, veamos cómo queda la disponibilidad de San Pablo.
300 disponibles, asignamos 200, todavía nos quedan 100. La demanda de don Lucas, demanda insatisfecha 200, y le asignamos 200 de la planta San Pablo, la demanda queda satisfecha. Como la demanda quedó satisfecha, cancelamos las restantes celdas porque ya no es posible enviarle nada a don Lucas. Es decir, que ya no se necesita enviar de San José ni de San Juan a don Lucas. Por lo tanto, cancelamos esas celdas. Como todavía tenemos disponibilidad en los orígenes y demanda insatisfecha, volvemos a localizar la celda con el menor costo posible dentro de todas las celdas descubiertas. Estas ya son cubiertas, estas ya no se toman en cuenta. Es decir, los de asignación están canceladas, ya no se consideran celdas descubiertas. Entonces, el menor costo no es el 8, Carla, el menor costo posible es el 7. Este 7 es menor que el 8. Entonces tenemos aquí, porque esta está descubierta, la que está cubierta es esta tenemos descubierta, entonces este es el menor costo. Entonces en esta celda asignamos una cantidad que agote la oferta. En San Pablo voy a satisfacer la demanda de don Pedro. Disponibles 100. Demanda insatisfecha 150, vamos a asignar 100. ¿Cómo queda la oferta en San Pablo? Teníamos 100 disponibles y asignamos 100 a don Pedro, queda agotada. Como la oferta se agotó, ya no podemos enviar nada de San Pablo a don Mateo, por lo tanto cancelamos esa celda. ¿Cómo queda la demanda en don Pedro? 150 demanda insatisfecha y asignamos 100, nos quedan todavía 50 de demanda insatisfecha. Como todavía tenemos demanda insatisfecha en don Pedro y en don Mateo, todavía tenemos disponibilidad en San José y San Juan, volvemos a localizar la celda con el menor costo posible. Ahora sí, Carla, es el 8. Ese 8 es el menor costo descubierto. Por lo tanto, en esta celda asignamos una cantidad que agote la oferta en San José o satisfaga la demanda en San Mateo y asignamos 200. ¿Cómo queda la oferta en San José? 200 disponibles y asignamos 200 a don Mateo, 0. Por lo tanto, cancelamos la celda de San José a don Pedro porque ya no es necesario, ya no la vamos a utilizar. ¿Cómo queda la demanda? Entonces, aquí en don Mateo, disponibilidad de 250 y asignamos 200, aquí una demanda insatisfecha todavía de 50. Tenemos disponibilidad todavía en San Juan, tenemos demanda insatisfecha en don Pedro y don Mateo. Volvemos a localizar la celda con el menor costo posible descubierta, y en este caso es el 13. Aquí asignamos entonces una cantidad que agote la oferta y vaya a satisfacer la demanda. Asignamos 50. Entonces nos quedan todavía aquí 50 disponibles en San Juan. La demanda de don Mateo queda agotada y ya solo nos queda una celda en la cual disponible 50, demanda insatisfecha 50, asignamos los 50 y quedó la oferta agotada y la demanda satisfecha. Cuando ya todas las ofertas quedaron agotadas, es decir, las filas 0, 0 y las columnas, la demanda satisfecha, es decir, 0, 0, 0, ya se puede elaborar el programa factible de distribución. ¿Alguna duda con este procedimiento del mínimo costo? Y ahora ya podemos elaborar el programa de distribución. Estas fueron las asignaciones que realizamos en este orden. La primera asignación y aquí nos fuimos estas asignaciones. Entonces, esta matriz va a servir ¿para qué? Para elaborar el programa factible de distribución, utilizando el método del mínimo costo. San José, vamos a enviarle a don Mateo. ¿Cuántas unidades? 200 unidades a un costo de 8, para un total de 1,600. Luego, de don San Pablo, le vamos a enviar a don Pedro, le vamos a enviar 100 unidades a un costo de 7,
para un total de 700. Siempre de San Pablo, solo que ahora le vamos a enviar a don Lucas 200 unidades, también a un costo de 7 para un total de 1400. Luego de San Juan, le vamos a enviar a don Pedro 50 unidades a un costo de 14 para un total de 700. Siempre de San Juan, le vamos a enviar a don Mateo a un costo de 13 para un total de 650. La cantidad a enviar tiene que ser 600 unidades a un costo mínimo de 5,050. En este cuadro, entonces, esta sería la respuesta, porque no vamos a pasar todo esto en palabras escritas, entonces mejor ponemos aquí la respuesta. El siguiente cuadro muestra el programa de distribución factible, el cual minimiza el costo total de trasladar las piezas de madera de las plantas hacia los clientes. Y ahí ya tenemos entonces nuestra respuesta. ¿Alguna duda cómo elaborar este programa? O sea, Brenda, si no entendió cómo asignar unidades a la celda, o sea que no me entendió nada. Por eso les pregunté antes de empezar lo que era la elaboración del programa, les pregunté si habría una duda sobre mínimo costo. ¿Cuál es en sí su duda? Es que solo me pone ahí no entendí a las asignaciones, pero entonces su duda es todo. Por favor, Brenda. Su duda es todo. O sea que si no entendió esto, no entendió nada. Y yo por eso les pregunté, por favor, ¿entendieron? Porque si no entendió de dónde salieron esas amarillas, no entendió nada. Le voy a explicar algo así, algo rapidito, por respeto a sus compañeros. Pero ponga atención, por favor. Dice el método. Dentro de todas las celdas descubiertas, localice la celda con el menor costo, que en este caso es el 7. Como hay empate, arbitrariamente seleccionamos uno. En esa celda del menor costo asignamos una cantidad que agote la oferta, satisfaga la demanda. La demanda de 2 asignamos 200. Pues ya aquí reducimos la oferta y la demanda de asignada. 300 disponibles, asignamos 200, nos quedan 100. La demanda de don Lucas queda satisfecha porque le asignamos los 200. Entonces cancelamos las restantes celdas. Como todavía hay disponibilidad en San Juan y San José, y hay demanda insatisfecha, don Pedro y don Mateo, volvemos a localizar la celda con el menor costo. En este caso sigue siendo la celda del 7. En esa celda asignamos una cantidad que agote la oferta o a satisfacer demanda. 150 de demanda insatisfecha, oferta de 100, asignamos los 100. Verificamos cómo queda la oferta, 100 disponibles, damos 100, quedó agotada, cancelamos la restante celda. Luego, ¿cómo queda la demanda? Don Pedro demandaba 150, le asignamos 100, tiene una demanda insatisfecha de 50. Como todavía hay disponibilidad en San José y disponibilidad en San Juan, y hay demanda insatisfecha don Pedro y don Mateo, localizamos otra vez celda con el menor costo, en este caso es el 8. En ese 8 asignamos una cantidad que agote la oferta, vaya a satisfacer la demanda. Tenemos entre 200 y 250, asignamos 200. ¿Cómo queda la oferta? Agotada, porque eran 200, asignamos 200, agotada, por lo tanto cancelamos la restante celda. ¿Cómo queda la demanda? 250 y asignamos 200, nos queda entonces 50. Todavía hay disponibilidad en San Juan, hay demanda insatisfecha en don Pedro y don Mateo, entonces
buscamos la celda con el menor costo, que es el 13, asignamos los 50. Tenemos todavía una disponibilidad de 50 en San Juan y la demanda de un Mateo quedó satisfecha. Tenemos disponibilidad de 50 en San Juan y una demanda insatisfecha de 50 en Don Pedro, asignamos los 50. La oferta quedó agotada, la demanda quedó agotada, podemos ya elaborar el programa de distribución. Espero le haya quedado claro, compañero. Y les encargo poner toda la atención, porque si no entendemos nada, vamos a tener problemas después. Bien, pregunto ahora, por favor, ¿alguna duda con la elaboración del programa? Por favor, pongan atención en este método, porque si no lo voy a repetir. Por favor, pongan atención qué es lo que voy a hacer con el método de aproximación de Vogel, porque no puedo estar repitiendo completo los métodos. Claro que pueden haber dudas, yo con mucho gusto se las resuelvo, pero que no quede ni siquiera, o sea, que no comprendamos nada, ahí sí estamos como que no ponemos atención, ¿sí? No escribí el 8 antes que el 7, compañero. O sea, en la asignación, en la elaboración del programa no hay ningún problema. O sea, cuando yo asigné utilizando el mínimo costo, yo empecé a buscar celdas con el mínimo costo. Cuando ya se elabora el programa de asignación, ahí no hay un orden. Ahí no hay un orden, simplemente usted va asignando de acuerdo a las filas. Por eso fue que primero tal vez uno toma un valor antes que el otro, pero es porque la asignación del programa se va haciendo, pero yo no tomé nunca el 8 antes que el 7 para localizar el menor. Bueno, por favor pongan toda la atención del caso, porque no puedo estar repitiendo todo. Pongan atención, por eso voy paso a paso y les voy preguntando a tiempo. Entonces, por favor, la atención del caso. Método de aproximación de Vogel. Lo que está escrito aquí es lo que voy explicando. ¿En qué consiste este método de aproximación de Vogel? Dice que después de elaborar la matriz de distribución, venimos y calculamos una multa por cada fila y una multa por cada columna. ¿Cómo vamos a calcular la multa en las filas y la multa en las columnas? Escuche bien, vamos a ir paso a paso. Tenemos que calcular una multa en la fila de San José, una multa en la fila de San Pablo y una multa en la fila de San Juan. Es decir, el origen San José va a tener una multa, San Pablo una multa y San Juan una multa. ¿Cómo vamos a calcular esa multa? Lo podemos ver de dos maneras. Localizamos el menor costo en esta fila. El costo es el 8. Ese menor costo lo restamos del costo que le sigue en valor. Y al 8, ¿qué costo le sigue? Pregunto. 10. El 10, ¿verdad? Va, entonces, la diferencia entre esos dos menores costos es la multa. O simplemente busquen ustedes los dos menores costos entre estos tres. Dos menores no iguales. Y los dos menores costos es el 10 y el 8. Entonces, la diferencia entre el 10 y el 8, que son los menores costos, es la multa. ¿Queda claro cómo calcular una multa? Sí, Sí, queda Disculpe, claro. solo para corroborar, no tomamos en cuenta los 7 porque porque son iguales, Es que no ¿verdad? vamos todavía ahí, Perdón, por perdón. favor, no vamos todavía ahí, Sí, ya noté mi error. Gracias, licenciada. no vamos todavía ahí, apenas vamos aquí, mire, apenas vamos aquí, ¿ve? Apenas vamos en San José, no se me adelante, por favor. Estamos calculando la multa de San José. Ahora vamos con la multa de San Pablo. ¿Cuáles son los dos costos? No, y ahora sí, por favor, ¿cuáles son los dos menores costos?
iguales, el 10 y el 7. Esos son los menores costos. Estamos hablando no iguales. Entonces, el menor costo, el 7, el que le sigue, ¿cuál es? El 10. La diferencia es la multa. Los dos menores costos en San Juan, por favor, ¿cuáles son? 12 Los y dos 13. menores costos. ¿Cuál es la multa entonces? 1, ¿verdad? Así se calcula la multa. Allá calculamos la multa en cada fila. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos, por favor, las multas en las columnas. Y eso yo no sé, Rodrigo, qué quiso poner usted ahí, 00, no entiendo. Ahora vamos en columnas, por favor. Para don Pedro, ¿cuál es la multa? ¿Cuáles son los dos menores costos? Es 10 y el 7. 10 y el 7. Entonces la multa es 3. Para don Mateo, los dos menores es el 10 y el 8. La diferencia es 2, que es la multa. Para don Lucas, los dos menores, ¿cuáles son? El 7 y el 12. La diferencia es 5 y esa es la multa. Bien, ya calculamos multas. ¿Les quedó claro cómo calcular multas? Pregunto, ¿queda claro cómo calcular multas? Sí, ahí está. Sí, vamos entonces. Y por favor, los que no están poniendo atención, no nos vayan a distraer más adelante. Pero le estoy diciendo así despacio, ¿verdad? Despacio. Claro que sí, Juan Sebastián. Ahí se queda, licenciada. Bien, vamos entonces. Luego dice, ya calculamos multa. ¿Qué es la multa? La multa es como un castigo. Escuche bien, la multa es un castigo. Póngale que si yo dejo de utilizar estas rutas de San José a don Pedro, o ya sea a don Mateo, o ya sea a don Lucas, si dejo de utilizar estas rutas, voy a pagar una penalización de 2, si son quetzales, 2 quetzales por cada unidad que deje de transportar por estas rutas. Si dejo de utilizar las rutas de San Pablo, voy a 3 quetzales por cada unidad que deje de transportar. Lo mismo sucede entonces si a don Pedro estas rutas de San José a San Pablo y a San Juan, una multa de 3. Don Mateo, multa de 2. Si a don Lucas no utilizamos la ruta de San José, San Pablo o San Juan, una multa de 5. Entonces, como queremos nosotros pagar la menor cantidad en multas, el siguiente paso es seleccionar la mayor multa. Es decir, comparamos las multas de las filas, las multas de las columnas y seleccionamos la mayor multa. Si hubiesen dos multas iguales que son mayores, es decir, si hubiera otros 5 por aquí, arbitrariamente tomamos uno de los dos. Como ya seleccionamos la mayor multa, en esa columna, en este caso es la columna, en esta columna donde está la mayor multa, localizamos la celda con el menor costo. En este caso es el 7. En esta celda donde está la mayor multa de la columna, asignamos una cantidad que agote la oferta o vaya a satisfacer la demanda. 300 disponibles, 200 de demanda insatisfecha. Entonces podemos asignar ¿cuántos? Podemos asignar 200. Siempre cuando hagamos la comparación vamos a asignar la menor cantidad, en este caso es 200. Ahora veamos, este es diferente a los otros, cómo quedan todas las ofertas y cómo quedan todas las demandas. La oferta en San José sigue estando los 200. La oferta en San Pablo tenía 300 y asignó 200 a don Lucas, quedan 100. La oferta en San Juan sigue estando los 100. ¿Cómo quedan las demandas? Don Pedro sigue teniendo su demanda insatisfecha de 150, don Mateo 250 y don Lucas demanda insatisfecha 200. Si se le asignó 200 de San Pablo, queda la demanda satisfecha. Por lo tanto, cancelamos las celdas de San José y San Juan porque ya no es necesario enviarle nada.
Como todavía hay disponibilidad en San José, San Pablo y San Juan, y hay demanda insatisfecha en don Pedro y don Mateo, volvemos a calcular multas de la misma manera. Los dos menores, 18, la diferencia, 2. Así es, Suseli. Luego venimos aquí, la siguiente multa es 2, 10 y menos 8, 2. La multa para San Pablo, 10 y 7, la diferencia 3. La multa para San Juan, los dos menores descubiertos, son descubiertos, 14 y 13, la multa 1. En la columna de don Pedro siguen siendo los dos menores, el 10 y el 7 es 3. En don Mateo, los dos menores siguen siendo el 8 y el 10. La multa es 2. Aquí ya no hay multa en San Lucas. ¿Por qué? Porque ya están canceladas o hay asignación, entonces no hay multa. Después que ya calculamos la siguiente multa, volvemos a localizar la celda con la mayor multa, o sea, mejor dicho, la mayor multa, no la celda, sino que la mayor multa entre filas y columnas. En este caso hay 2, 3. Arbitrariamente tomamos uno, yo voy a tomar el de la fila. Desde en esta fila, donde está la mayor multa, aquí en la fila está la mayor multa. Desde en esta fila voy a localizar la celda con el menor costo, en este caso es 7. En esta celda de la fila donde está la mayor multa, voy a asignar una cantidad que agote la oferta, voy a satisfacer la demanda. Oferta de 100. Demanda insatisfecha de 150, asignamos 100. Como ya realizamos asignación, ¿cómo quedan las ofertas? En San José siguen estando los 200. En San Pablo habían 100 y asignamos 100 a don Pedro, 0. Como ya la está agotada, cancelamos la celda de San Pablo a don Mateo. ¿Cómo queda la oferta en San Juan? Siguen estando 100. Las demandas, ¿cómo quedan? Don Pedro, demanda insatisfecha 150, le asignamos 100 de San Pablo, de una demanda insatisfecha de 50. Don Mateo, su demanda sigue siendo de 250. Don Lucas ya está la demanda satisfecha. Como todavía hay disponibilidad en San José, en San Juan, hay demanda insatisfecha en don Pedro y don Mateo, volvemos a calcular multas. En la primera fila, ¿cuál es la multa? O sea, la de San José, 10, que son los dos menores descubiertos, 10 y 8, 2. Aquí no hay multa porque ya las celdas están cubiertas, asignadas. A los dos menores es 14 y 13, la diferencia es 1. Aquí, lo cual es dos menores, multa en don Pedro, por favor. La multa en don Pedro, ¿cuánto es? ¿Cuáles son los dos menores? Carla, ¿cuáles son los dos menores descubiertos? Los dos menores descubiertos es el 10 y el 14. El 7 ya no se toma en cuenta porque ya está asignado. De los dos menores es el 10 y el 14, entonces la multa es 4. Para don Mateo, el 8 y el 13, ¿cuál es la diferencia? 5. Aquí ya no hay multa. ¿Cuál es la mayor multa? ¿Está en columna o está en fila? La mayor multa es el 5. Como está en la columna, localizamos la celda con el menor costo y es 8. En esta celda asignamos una cantidad que agote la oferta o satisfaga la demanda. Oferta de 200. Demanda insatisfecha de ¿cuánto? De 250. Asignamos 200. ¿Cómo queda la oferta? Teníamos 200 y asignamos 200, 0. Cancelamos la celda de San José a don Pedro porque ya no es necesario asignar ninguna cantidad. ¿Cómo queda la oferta en San Pablo? Ya está agotada. ¿Cómo queda la oferta de San Juan? 100.
unidades. ¿Cómo queda la demanda en Don Pedro? Siguen siendo 50 unidades. ¿Cómo queda en Don Mateo? Demanda insatisfecho 150 y asignamos 200, nos quedan 50. Y la demanda en Don Lucas ya está satisfecha. Todavía tenemos disponibilidad. En San Juan tenemos demanda insatisfecha. En Don Pedro y Mateo, sigamos el procedimiento. Multa en la primera fila ya no hay. Multa en la segunda fila no hay. Multa en la tercera fila sí hay. 14 menos 13 es 1. Aquí multa, la primera columna, ya no hay. ¿Por qué? Porque ya no hay dos costos menores descubiertos. Multa aquí no hay porque no hay costos menores descubiertos. Multa aquí tampoco hay. Tenemos una sola celda que tiene una multa. Si aquí observamos, por favor, tenemos dos celdas descubiertas. Tenemos solo un origen con 100 disponibles y tenemos dos columnas con demandas insatisfechas de 50 y 50. Entonces, solo asignamos correspondiente aquí a don Mateo, le asignamos de San Juan 50 y a don Pedro le asignamos de San Juan las otras 50. Desde aquí nos queda la oferta, nos queda agotada, agotada y agotada, y las demandas quedan satisfechas, satisfechas, satisfechas. Como ya las ofertas quedaron agotadas y las demandas quedaron satisfechas, ya es posible elaborar el programa factible de distribución. ¿Alguna duda, por favor? Antes de pasar a elaborar el programa. Bien, vamos. Elaboremos entonces el programa de distribución. Aquí tenemos el programa que, como he dicho, la asignación. Aquí está, que es la matriz de transportación, las asignaciones. Esta matriz la vamos a utilizar para elaborar el programa factible de distribución. Iniciamos aquí entonces asignando. O sea, yo ya no me voy a ir por este 1, este 2, este 3. No voy a hacer la asignación en ese orden, sino que me voy a ir por filas. Y voy a asignar a San José, que le va a enviar a don Mateo 200 unidades a un costo de 8, para un total de 1,600. Luego, San Pablo, lo voy a asignar a don Pedro a un costo de 7, a 100 unidades, perdón, 100 unidades a un costo de 7, para un total de 700. A San Pablo, lo voy a asignar a don Lucas, le voy a asignar 200 unidades a un costo de 7, para un total de 1,400. San Juan, para don Pedro, le voy a asignar 50 a un costo de 14, para un total de 700. Por último, la planta San Juan enviará a don Mateo 50 unidades a un costo de 13, para un total de 650. Tenemos que cumplir con la oferta y la demanda, que es 600, para un total de 5,050. Este es el programa, entonces, este cuadro es el que representa el programa factible de distribución de piezas de las plantas a los clientes. Aquí la asignación que realicé, o sea, el programa, la elaboración del programa de asignación, estos números están aquí, fueron como fui asignando en el tablero. Pero ya para elaborar el programa no es necesario. Esto lo hago solo para, en un momento dado me confundo, sé dónde asigné primero, dónde asigné segundo. Solo por eso es que tengo esos números. Pero ya cuando se hace el programa de asignación, empiezan a asignar por filas, por filas, por filas. Ya van asignando y tienen el programa. En resumen, la esquina oeste nos dio 5,800, el mínimo costo nos dio 5,050 y aproximación de Vogel nos dio 5,050. Si observamos el costo, o sea, el programa por el mínimo costo y aproximación de Vogel nos da un programa idéntico de distribución.
de los mismos orígenes a los mismos destinos a un costo igual. Entonces, podemos recomendar cualquiera de los dos. Estos son solo programas factibles. Entonces, esto es lo que hacemos una comparación. ¿Cuál es el mejor programa? Ahorita tenemos factible, puede ser mínimo costo, aproximación de Vogel. Solo una aclaración. Por las mismas arbitrariedades, es decir, cuando hay empates en el menor costo o cuando hay empates en la mayor multa, por esas mismas arbitrariedades puede ser que el total que le dio a alguno de ustedes puede ser diferente con el total que le dé a otro compañero. Es por las arbitrariedades. Al final de cuentas, estos son solo programas factibles. Para determinar el óptimo, tenemos que hacer uso del método de los pasos secuenciales. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? ¿Alguna duda hasta ahí? Este viernes no nos toca hasta la otra semana. Tenemos clases el 12, no tenemos el 14 porque se examinan, y sí tenemos el viernes 16. Si todo está bien, jóvenes, entonces que Dios me los bendiga, me los proteja, me los guarde.